preguntar características, condiciones, cuántas clases utilicé, etcétera, etcétera, para ver si no hay algo ahí que nos obliga a pensar de otro tipo. Okay. Con eso ya puedo responderle a la buena amiga, hermana, casi ñaña, whatever, lo que sea, de si en efecto pasó algo. La respuesta obvia es no. Lo que no está en evidencia concreta no existe. Y aquí necesitamos alguna evidencia concreta que diga si estuvo o no estuvo, o está embarazada. Y la evidencia concreta es un examen de laboratorio que nos ayude. Ok. En las clases previas, recordarán, se habló que el sincitio trofoblasto es una estructura endocrina. Y esta estructura endocrina produce algo que le mantiene al cuerpo limpio vivo. ¿Qué era? Ok. Esa hormona es la base de las pruebas de embarazo. Desde las caseras estándar en pipí hasta las cuantitativas más sofisticadas en sangre de la mujer. Para que esa hormona, la gonadotropina coriónica, que es la fracción beta, la que normalmente se mide, sea cuantificable, sea medible en orina, tiene que tener suficientes niveles en sangre de la mamá para que el riñón le filtre y obviamente sea detectable por el examen específico. Ahora, el hecho de que ahora, no recuerdo, ya están en la cuarta generación de las pruebas caseras, estas de test de embarazo, y que incluso ya vienen con juguetes para el recuerdo, le digo porque tengo dos, uno cumple 8 años y el otro cumple 2, en donde dice estás embarazada y tengo ahí, de serio, están en el álbumcito de ellos. Si se aplican mal, pueden dar un resultado no certero. Con mi primer guagua pasa. Ya le voy contando esa historia más concretamente. Tiene que aplicarse una prueba de laboratorio en el momento en que sea más útil. Entonces, con esto que ya hemos revisado, hay unas épocas en las cuales hacer una prueba casera o hacer hasta la de sangre no sirve de nada. Y aunque esté embarazada, va a salir negativa. Época en donde eso de ley va a salir negativo, aunque usted haga lo que quiera, le reza a todos los santos, le ponga la bolita de causa que usted quiera, es en la primera semana de desarrollo. Si usted hace una prueba de laboratorio, de orina, de sangre, lo que usted quiera, en la primera semana de desarrollo, nunca le va a salir positivo. Por embarazo al menos no. La respuesta es muy simple. Aquí se unieron los gametos. Al final de la primera semana está queriendo llegar a la cavidad uterina, recién llega. Para yo detectar en la prueba de sangre o en orina la gonadotropina, esa gonadotropina tiene que estar en la sangre de mamá. En la primera semana, ¿qué gonadotropina en sangre de mamá? Ninguna. Entonces, ve ñañita, ayer con el fulano se nos rompió el preservativo. ¿Será que me hago una prueba para ver si estoy embarazada? Su respuesta: no. Compre un chicle mejor. Más que eso para la ansiedad. Más rápido que eso, vea. Tengo un amigo que ya es interno, está en el centro de salud. Si tienes dudas, cosa que tenés la píldora de emergencia. Eso es más útil. Pero si llega a su amiga o le manda la foto, ve ñaña, hasta ya me hice la prueba, toma, dame leyendo. Negativo. Estoy tranquila. Ñaña, botaste la plata. Botó la plata, en la primera semana botó la plata, de gana, aquí botó la plata. Porque insisto, está viajando por las trompas, está queriendo llegar a la cavidad uterina. Para nada esa hormona ha llegado a la sangre materna, por lo tanto jamás la podría detectar. ¿Dónde empieza ya a tener utilidad? Acá. Pero hay que saber cuándo. A ver, algo le entendía a esta man, me dijo que ya cuando esté cerca de menstruar tengo que hacerlo. Y con esa ansiedad característica de su generación, día 22 me hago cerrado. O sea, ya algo le entendió. Si ella me hizo este dibujo, me explicó que aquí a lo mejor ovulé y que aquí son 7 días. Entonces, como ya es día 8 y que por aquí se produce esa cosa, pues ahí ha de ser. Si alguien se hace en los días 8, 9 y hasta el 10, ¿qué serían? 22, 23, 24, contando desde la última regla, ¿serviría? ¿Usted qué cree? Acá dice que no. Por aquella dicen que sí. Vean, esta definición es delito muerto. Nace un padrino o una madrina, según los que digan. ¿Qué bueno? 8, 9 o 10 de desarrollo. Y si ya sumamos sería días 22, 23, 24. ¿Sirve o no sirve?
¿Hay chance o no hay chance? Porque la clásica, como les viene en la prueba esa, es un 99.9% eficaz. Así está hasta en la caja. Y cuando uno lee, oye, 99.9, dice, puta, esta de ley me pega. ¿No es cierto? Ya dice, esto de ley es. Se hace la prueba y dice negativo. Como el video que vimos al inicio. Ya me bajó. Qué bueno. ¿No hacen una madrina? ¿O despiden tranquilos? Qué bueno. En esos días, 8, 9 y 10, ya ha ingresado sangre materna en ese sitio trofoblasto, en esos espacios lacunares, y ha filtrado lo suficiente a la sangre de la mamá como para poderse detectar en una prueba de sangre. La respuesta, ¿cuál creen que es? Todavía no. A inicios de la segunda semana, todavía es muy temprano. Hay más probabilidades de que ustedes tengan lo que se llama un falso negativo. Es decir, ya hay hormona, pero en cantidades tan bajitas que la prueba no le logra detectar. Así que hacen la prueba, les mandan la foto negativo, niña, pues que queden. Una pregunta, hay mujeres que sí están embarazadas, pero ¿por qué no tienen la segunda regla? Vamos por ahí, salgamos de esto y vamos por el otro lado. Ok. Días 11, 12. Ya más acá, ya estoy en la segunda mitad de la segunda semana. ¿Usted qué cree? ¿Será un poquito más útil? Esto ya sería día 25, 26. Sí. 11, 12. Ya es un poco más probable. Es un poco más probable. Y si ya estoy en los días 27, 28, o 13 y 14, mucho más probable. Conclusión, una prueba de embarazo podría tener su utilidad ya para finales de la segunda semana de desarrollo o cerca de las fechas en que esperamos menstruar. ¿Okay? A inicios de la segunda semana, 8, 9, no tiene ningún sentido. A mediados, hay mucha probabilidad de que falle, porque todavía estamos en proceso. A finales de la segunda semana ya es más confiable. Y pasado ya la tercera semana y para adelante ya es otra historia. Pero aquí, con la ansiedad, del estrés, ñaña, ¿qué hago? Etcétera, etcétera, que no le dejan dormir a usted, aguanta. Lleguemos hasta esta época, llegamos a un primer test a ver qué pasa. Esto del sangrado de implantación varía, porque depende de si el espacio que está aquí se hizo muy grande, si el coágulo fue muy resistente o no. Así que si hay mujeres que no presentarán sangrado de implantación, esa es buena pregunta. No espere que toda mujer tenga esa situación. No todas lo tienen, ¿ok? Porque probablemente crearon un coágulo lo suficientemente fuerte como para que no se fugue nada por ahí. Sí pasa, si hay mujeres que no sangré y empieza el primer susto, no llegó la menstruación, algo está pasando, o sea, sí va a suceder, muchas de hecho. Otras, bajo algo por ahí, no estoy embarazada, error. Ok. Nomás me faltaba contarle por ahí. La historia de mi boba. Hay otro detalle que usted no puede controlar y es clave para esto. Un detalle que usted no puede controlar y hay que estar muy seguros de estas situaciones. Historia personal. Farmacia X y Z, pruebas de embarazo en descuento y en oferta. Uno ya se pone a pensar así medio raro. Ok, medio raro. Uno ya se pone a pensar medio raro. Ok. Y era de esas, insisto, que viene con chiche, no sé qué, que sale para embarazada, para el recuerdo de tu. De las primeras que llegaban hace 8 años, más o menos. 8 o 9 años. Mi esposa compra, también es médica, pero ella eres papá, mamá, no eres médico. No me convence, le digo. Algo me decía, no me convence. Se hace la prueba, sale negativo. Digo, no le creo a esta prueba. Por esto. Ok. Compremos la clásica, la tradicional, más carita, pero no importa. Compremos la clásica, hazme caso. Compra, se hace este otro test. Y esa prueba negativa inicial, insisto, ya va a cumplir 8 años. ¿Qué no puede controlar usted? ¿En qué condiciones se ha guardado, se ha preservado o se aplica ese test?
Estos test requieren ciertas condiciones de preservación, almacenamiento, etc. Y los reactivos igual. Los reactivos deben tener cierto tipo de control, que no estén cerca de caducar, etc. Sobre todo un control de la prueba para que su ejecución sea apropiada. El equipo, mantenimiento, etc. Eso no está en nuestro control directo. Entonces, siempre es bueno tener algún laboratorio de confianza. Y en las unidades de salud pública que se haga ese efectivo control de calidad para que los exámenes sean confiables. Si eso no se hace, usted dice aquí salió negativo, regresa a su paciente un par de meses después, padrino. Usted me dijo que nada, aquí está. No dijo que no. ¿Y la pancita qué fue? Vanessa. Entonces, este es el pequeño detalle y que nos sucede con cierta frecuencia. Por eso de lo barato sale caro, ahí se cumple muchas veces. En los exámenes complementarios hay que tener un control de calidad, laboratorio, imagen, etcétera, para que podamos confiar en sus resultados. Muchos de estos incluso dependen del operador. Un médico que recién está aprendiendo a hacer ecografías se va a equivocar más que alguien que ya tiene 20, 30 años haciendo ultrasonidos. Así empezamos todos. Por eso cuando recién empiezas, alguien debe revisar. ¿Ok? Bien. Una pregunta, ¿hay mujeres que estando embarazadas siguen menstruando? ¿Por qué será? Entre comillas, menstruando no es menstruación. Hay otras cosas que ustedes ya van a aprender en el futuro. Enfermedades de la primera mitad del embarazo, enfermedades de la segunda mitad del embarazo. Ningún sangrado en un embarazo es normal. Desde los hematomas por detrás de la futura placenta, los desprendimientos de placenta, las rupturas de útero, etcétera, 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 son cosas a investigar. Una mujer embarazada que sangre, está bien, no debe pasar, porque algo está funcionando mal. ¿Okay? Entonces, mujeres que, por ejemplo, estaban embarazadas y nunca se dieron cuenta que estaban embarazadas cuando ya dieron a luz. Las personas que son obesas y seguían teniendo su periodo, dicen que el periodo y sangrando. recontra, hiper, mega negación, y cuando la biología quiere, quiere. ¿Ok? En ese caso, la obesidad predispone a algunas cosas. Posiblemente estaba presentando desprendimientos placentarios, placentas de inserción baja, y eso predispone a cierto tipo de sangrados. Y como no acuden en un papel prenatal, vean. Ojo, este tipo de cosas que usted escucha no significa que uno tiene que dejarlas a la ligera. Esos casos excepcionales no significa que uno tiene que, siga nomás. Una embarazada, si hablamos de normativa, mínimo 5 controles de toda su gestación. Y si es una obesa que ya es factor de riesgo por un montón de cosas, es un control mensual pero riguroso para ir buscando qué está pasando. Se quedó así. Este guagua viene con alguna misión en este mundo y por eso aguantó. No hay otra. Es que no hay otra. Otras mujeres con un control así, al mínimo sangrado, muchas veces terminan teniendo el bebé. Así que no podemos generalizar por un casito, eso pasa en todas. Había una enfermedad, la obesidad predispone un montón, no se hizo atender nunca al usuario, y Diosito tenía un plan para usted y por eso llegó. ¿Por qué en los exámenes puede marcar tal vez como indeterminada una prueba de embarazo? Dependiendo, como le digo, factores de la prueba, del test, si hay algún inconveniente en cómo se preservó, si el reactivo es apropiado, si ya cada jugo está cerca de caducar, las condiciones en las que se ejecuta, si se contamina o no la muestra, y qué tan cerca no estoy de las épocas en que tengo más niveles de la sustancia detectada. Si estoy por acá, nada. Si estoy por aquí, muy poquito. Si estoy por acá, más cantidad de la sustancia detectada, funciona. Son toda una serie de cosas que ustedes tienen que aprender a manejar cuando estén más grandes. Pero si no hay embarazo se puede dar. Sí, eso se llaman falsos positivos. Me está preguntando cosas que ustedes tienen que estudiar, no se preocupen, a partir del sexto o séptimo, en donde tienen que ver que hay otras estructuras que pueden producir hormonas similares. Acuérdense cómo vimos, leyeron en el capítulo de gametogénesis. El XX puede producir hormona antimuleriana, como el XY, pero esa hormona antimuleriana tiene otro rol. Aquí, tumores pueden producir gonadotrofina coriónica, tumores. Les más grandes. Ok, no está embarazada, pero tiene gonadotrofina. ¿Qué pasó? Son signos de... ¿Un tumor? Dígame. Las pruebas de gonadotropina son signos probables, no de certeza. Exactamente. Y allá él está hablando en otros términos. Cuando uno empieza a hacer diagnósticos, lo que uno pone es el diagnóstico presuntivo en un principio. Y después, con más argumentos, uno pone ya el diagnóstico final. Ok.
La gonadotropina coriónica humana, en ausencia de 2 periodos menstruales, en una mujer en edad fértil, con actividad sexual, sin uso de métodos anticonceptivos, si usted está embarazada. Todo depende de condiciones. Por eso me están pidiendo una serie de elementos que el estudiante de primero todavía no tiene. Los diagnósticos médicos no se basan en pruebas, se basan en una serie de argumentos y condiciones que tienen que juntarse para llegar a eso. ¿Okay? La misma prueba en otras condiciones y en otro escenario nos lleva a otro diagnóstico. ¿Okay? Todo eso tiene que irse juntando y uno llega a la parte final. Aquí le he dado solamente un ejemplo de cómo uno utiliza esta información para ir llegando a cierto tipo de diagnósticos. Entonces, en el futuro, si alguien por ahí le dice, vos que estás en medicina, ve, la prueba de embarazo, ¿le creo o no le creo? Hágase esa línea, analice el periodo menstrual, vea en qué época se hizo la prueba. Y ahí usted podría decir, ¿sabes qué es más creíble? ¿Sabes qué es menos probable? Un médico, una médica rara vez debería hablar en certeza. Ya cuando el guagua está ahí adentro y late el corazón, está embarazada, niños, es otra historia. Pero en estas épocas, ¿es más probable? Es menos probable. Si está al final de la segunda semana, son sangraditas igualeros, y sale positivo, es muy probable. Y si nos esperamos un chance y que hacemos un eco, capaz que le vemos. Así que eso también ya le iré contando poco a poco. En estas épocas, lo que busca él es certeza. ¿Qué más certeza que ver al guagua ahí adentro? El ultrasonido en esta época tan temprana no siempre es útil. No siempre es útil. Depende de muchas cosas. ¿Quién lo haga? ¿Por qué día se hace? Y el equipo. O sea, si yo tengo un ultrasonido de cuando recién llegó al Ecuador esa máquina, versus los nuevos equipos, donde uno puede ver en reconstrucción 5D hasta defectos de piel. O sea, el equipo más moderno va a permitir ver mejores cosas, primer detalle. Versus el otro en el que veías manchas blanco y negro, que Diosito santo, esto parece cuando se va la señal de la tele. Ahí sí, difícil ver algo, primer detalle. Segundo detalle, que ya me escuchó. Si usted hace por primera vez un ultrasonido, algo no, pero si ya es el que tiene mucha experiencia haciéndolo, lo va a ver mejor. ¿Y en qué momento estoy? En esta época es tan chiquito esto que es poco probable verlo. Realmente se ha visto que un ultrasonido puede ya intentar detectar estos sacos, y me refiero a sacos por el amnios, el saco vitelino y el corión de fuera, ya pasadas las 4 semanas y media desde la última regla, es decir, cuando ya estamos en la semana 3 de desarrollo. Ahí ya es más probable que veamos algo. Antes, a veces lo que se ve solo es un endometrio más grueso. No logra verse porque es muy chiquito. ¿Okay? Y la otra cosa que me faltaba es la vía para observar esto. Si yo quiero observar estas estructuras microscópicas adentro del útero, por encima de la panza, no van a ver nada. La vía que les permitirá ver algo mejor o más decente es intravaginal. Por eso ustedes ya irán notando que en las primeras semanas los ultrasonidos que les hacen a las embarazadas son por vía vaginal. Es la mejor forma de ver esto más directamente. ¿Okay? Incómoda, pero es la mejor forma de visualizar aquello. E insisto, con buena máquina y buen operador, recién en la 3ª semana de desarrollo, 4 semanas y media más o menos, algo se logra ver. Ahorita, ¿se hace el eco? Ñaña, esos $30 nos hubieran servido para el baby shower. O sea, ahorita no lo sugiero. Ya 3ª, 4ª semana de desarrollo ya es otra historia. Incluso si se esperan hasta 3ª, 4ª, como ya veremos, capaz que escuchan hasta el latido del corazón. ¡Ya ahí sí! Ya, o sea, cogen, ven, pum, 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 pum. Sí, ya nada, o sea, sí, todavía no, o sea, pum, 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 pum. He visto pacientes en tal estado de negación que incluso cuando oyen eso, vomitan y se niegan a creer que están embarazados. Es negación, eso ya es otra cosa. Ok, con esos detallitos entonces son el resumen final, como acaban de oír, y recordarán, a esto le llaman la semana de los 2, y ahí están solamente algunas descripciones, ¿no? 2 sacos, 2 mesodermos, llegamos hasta las vellosidades secundarias, membrana bucofaringea, membrana cloacal, otra vez 2, ¿ok?
Entonces, si recuerdan, esta semana, insisto, se caracteriza por ser la semana de los dos, por todas esas situaciones que aparecen más o menos del parejo. Algo más que me quiera preguntar. Hasta aquí es la prueba que tenemos que dar. Y hoy día, en los minutos que vienen, una vez que está el video, sí, vemos de implantación y le aclaro ciertos detalles. Si el nombre que entonces no está engrosado, no se puede producir un embarazo, pero que no se puede implantar. Se lo diré como un profesor lo dijo alguna vez. Antes de que llegue el guagua, debería preparar la cuna, no después. Si el guagua llega y no hay cuna donde ponerlo, chao, chao. Por eso tiene que estar ese útero apropiadamente dispuesto. Si no está dispuesto, como veremos en placenta, pueden pasar cosas. Se logra agarrar como sea y a lo mejor se agarra de tejidos que no tiene que agarrarse. Por ejemplo, el músculo del útero o más afuera. Y eso no es normal. Así que la cama, la cunita tiene que estar antes de que llegue el guagua. Apréndalo para el futuro también. La cuna se lista antes que el guagua llegue. Es un plan así. Segunda semana. Ahorita cerramos lo que es segunda semana y de ahí sí ya empezamos con lo que serán temas para la siguiente prueba y que no van en este examen, porque el examen es hasta segunda semana nada más. Ok, entonces si recuerdan el video que vimos la otra vez, llegaba hasta que este cigoto huevo entre en la cavidad uterina. Ahora nos toca ver lo que pasa después. Blastocisto temprano con la zona pelúcida alrededor. Se libera de la zona pelúcida y recordarán que ya pasa a llamarse blastocisto tardío. Y aquí es lo que les dije la otra vez. Déjenme pararles. ¿Qué es esa mancha amarilla? La mancha amarilla que ustedes ven hace referencia a los sitios en donde con mayor frecuencia se implanta un guagua. Recordarán que dijimos, el sitio más idóneo, el más apropiado, el mejor sitio, la mejor cuna. En el fondo y para atrás. Este no está ni en el fondo ni está atrás, pero está implantándose. Entonces la zona amarilla les marca todas las áreas donde una implantación iría bien. ¿Okay? El mejor lugar, el fondo y atrás, el mejor. Pero no siempre cuando llegas a una playa encuentras la mejor ubicación. Alguien más ya la tomó. Pero en este caso, ok, ese huevito decidió implantarse ahí. Punto. Ya. Se implanta ahí y por convención las siguientes imágenes, recuerden, no van a ser con esa vista, sino que le vamos a ver al guagua como colgado, como mosquita del techo. Ya, ¿lo que les dije? Como mosquita colgada del techo para podernos orientar. Epitelio endometrial, todo el tejido del endometrio aquí abajo, blastocisto aquí abajo y en verdecito el sincitio que está proliferando poco a poco. Ese es el invasor. Recuerden ese detalle. Entonces, con su capacidad de invasión, hace hueco. Recuerden que liberaba hasta enzimas. Perfora, se adhiere con cadeninas. WNT ayuda también un chance por ahí, acuérdese usted. Y logra ingresar. ¿Hacia dónde va? Busca los vasos sanguíneos y las glándulas. Les busca. Aquí ya se ve cómo ha proliferado el sincitio y tenemos la descripción de los dos tejidos, epiblasto y hipoblasto. Eso ya de ley en la segunda semana existe. Como van notando, ya cuando llega a las estructuras glandulares empiezan a aparecer esos espacios en el sincitio, los espacios lacunares. Después todo se hace en uno solo y en la parte de abajo los autores de este video nos ponen una mancha blanquita. ¿Qué es esa mancha blanquita? El coagulito que debía haberse formado posterior al ingreso del blastocisto en el tejido endometrial. Pero insisto, es un coágulo. No ven tejido endometrial ahí. El epitelio endometrial no se ha reconstituido todavía. Eso es a finales de la segunda semana. Ok. Cuando ya llegue a los vasos sanguíneos, dale. Los espacios blanquitos van a ponerse de color rojo. ¿Quién va a entrar ahí? Sangre de mamá. Más espacios. Y más espacios. Dale.
Aquí ya va a empezar a llenarse de sangre de mano. Y ahí va a depender de qué tan fuerte o no es ese coágulo. Si no es muy consistente, se fugará. Si es muy consistente, en cambio, no se daría nada de sangre. Ahí ven el mesodermo extraembrionario de color naranja. Recuerde que se hace un espacio ahí y el saco vitelino se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y aquí le voy a contar un detalle adicional. Parte de ese saco vitelino se pierde y queda como una estructura quística, una bolsita. Me convence más este video porque nos pone esa bolsita pequeña, pero bueno, se me fue a otro lado. Epiblasto y hipoblasto, y nos va a empezar a contar un poco de las membranas bucofaringia, la cloacal y la placa precordal. Cuando ya llegue a eso, le paro para que lo podamos ver un ratito. Aquí abajo el quiste que les digo. Algo más chiquito, no tan grandote como tenemos en el gráfico del hijo. Así de pequeño es más creíble. Ya. No le puedo hacer zoom, pero ahí usted ya puede verificar algo. Note, epiblasto y hipoblasto juntos, es decir, la membrana bucofaringia estaría aquí, epiblasto y hipoblasto juntos. Estas células de hipoblasto más altas, este es el futuro centro organizador cefálico. Placa precordal, también la encuentran como procordal, es lo mismo. ¿Okay? Placa precordal, membrana bucofaringia, no, son lo mismo. Estas sí no son lo mismo. Placa precordal, células hipoblásticas más altas, en el extremo más cefálico, se me organiza la cabeza. La membrana bucofaringia, un poquito más abajo. Ese es epiblasto y hipoblasto unidos. Ya le van a ver en otra perspectiva también en el video de estos autores. ¿Okay? Pongámosle play y veamos las últimas cosas que son esas membranas. Que hace más chiquito el saco vitelino. Hoy sí el saco vitelino definitivo, chiquito entre comillas porque ha seguido creciendo el embrión, en pocas palabras. Y queda este quiste isocelónico, que es el remanente del saco vitelino original, que en seres humanos adultos no tiene ningún derivado en definitiva y desaparece. Ok, no apareció aquí. En el video de tercera semana creo que es en donde podremos ver esas dos membranas en particular. Y vamos por una cosa en particular. A ver. Tercera semana de desarrollo es un capítulo complicadito. Créanme que es complicadito. Requiere bastante de inteligencia espacial. Ya me va a ir cachando por qué. Lo que acaban de ver hasta ahora ha logrado ya superar una barrera tenaz. Se formó ese cigoto huevo, viajó por la tromputerina, con las justas haciendo alcanzar la remesa del mes para llegar a la cavidad y empezar a alimentarse porque ya no daba el sueldo. Se implanta y ahora que ya se implantó está en contacto directo con los tejidos maternos y con la sangre de mamá. En la sangre de mamá, ¿qué tengo? Nutrientes y eso me va a permitir crecer de una manera exponencial. Y todo crecimiento celular también tiene desechos, así que ya podré eliminar hasta esos desechos. El contacto con mami se lo va a permitir. Al estar ya en la cavidad uterina también tengo espacio en donde ir creciendo, el útero está diseñado para eso. Pero lo que acabamos de ver, aspecto humano, no tiene nadita. La tercera semana de desarrollo, van a ocurrir una serie de eventos clave que van a permitir que ese ser humano poco a poco empiece a tener aspecto más humano. Así que las transformaciones que usted va a ir revisando conmigo en este capítulo buscan que ese embrioncito se vuelva cada vez más humano. Primer detalle. Segundo detalle, para ustedes es en la página 94, el cuadro 9.1. Todos estos cambios que tenemos que conversar van a ocurrir gracias a que hay vías de señal responsables de cada una de estas transformaciones. Entonces iremos chequeando poquito a poquito según avancemos cada una de estas líneas que están descritas en el cuadro 9.1. ¿Okay? Y esa partecita sí es complicada.
En la tercera semana de desarrollo, usted lo tiene en la página 98, el cuadro 9.2. Es donde por fin, van a aparecer. Asomarán las 3 capas, tejidos u hojas embrionarias básicas que crean todos los tejidos, células y finalmente órganos y sistemas corporales humanos. Estas células ya serán menos especializadas. Las que se han ido conversando, las primeras, las númeras, pueden convertirse en cualquier cosa, del embrión y sus anexos. Pero las que vamos a conversar en tercera semana ya son más específicas. Esos 3 grupos celulares que en esta tabla van a ver en color azul, medio rosadito, naranja y amarillito, ya son un poco más específicas. Finalmente, lo que tendremos que ver en este capítulo es el aparecimiento o el inicio de 2 sistemas corporales clave, sin los cuales el crecimiento del embrión es prácticamente imposible. El primero que revisaremos es el sistema nervioso y el segundo que revisaremos aquí es el sistema cardiovascular. Entonces, todo eso nos toca conversar en tercera semana, es un capítulo medio larguito. Iremos poquito y paso por paso. No he cambiado esto desde hace años. No necesita usted ser muy gringo. Gracias a Dios que apareció en esta que lo voy a rescatar. Para entender lo que dice ahí. ¿Quién nos comenta de esa frase? Se excluye la muerte, porque con esto su vida terrenal no. Nacimiento, desde el medio que dice. Matrimonio, insisto, no hay que ser muy gringo para cachar eso. Muerte excluye, o sea, ya con la muerte game over y ya con eso no puedo seguir contando otro evento vital. De las pocas certezas que uno tiene, entre comillas, declarar la muerte del ser humano. La gastrulación es, en verdad, importante en nuestra vida. ¿Ok? Gastrulación es la otra forma en la que se conocen a todos los eventos que van a suceder a lo largo de la tercera semana de desarrollo. De hecho, el producto de las transformaciones de la tercera semana, usted lo encuentra en los libros con el nombre de gástrula. ¿Okay? Así como había mórula, blástula, etc. A este que vamos a revisar, le van a encontrar con la denominación de gástrula. Vale. Esto lo conversaré después de lo que es embarazos múltiples. Y aquí vamos por las cosillas en particular. Primero esto y luego con el video en los siguientes minutos porque creo que así se entiende mejor. Recuerden que teníamos un disco de 2 capas. Epiblast. Epiblast es lo que hay. Pero acabo de decirle, y ustedes están viendo que en la página 90 creo que dice, están 3 capas. ¿Okay? Así que tiene que aparecer un tercer tejido por ahí. Para que todo esto suceda, asoma una estructura en particular. Dos de hecho, 2. Que aquí se ven un poquito. Déjenme aumentar el tamaño y luego ya nos pasamos al video de tercera semana para en la otra clase revisar esto con detalle. ¿Qué es lo que usted va a notar? Ok. Se ve una sombra, un hundidito. Es el gráfico de la página 95. En la página 95. Es el gráfico de la página 95. Si usted le ve, se ve una sombra en el centro. Y si usted avanza, esa sombra adquiere una forma como de cuchareta. ¿Ok? Para que se produzca o aparezca ese tercer tejido, el embrión de 3 semanas, ya empezamos como el día 15 y en adelante, crea ese hundido que se conoce como línea o estría primitiva. Aparece en el epiblasto. Esa línea o estría primitiva va a tener el fin, la función de permitir que células viajen a través de ella. ¿Ok? Primera cosa. Pero es un hundido que no crece totalmente a lo largo de este embrión en desarrollo. No. Tiene un inicio y tiene un tope. O sea, crece desde algo aquí abajo hasta un tope acá arriba, como ya vamos a ver en el video.
¿Desde dónde crece? Aquí abajo, ¿dónde está su origen? Crece cefálico a la membrana cloacal. De la membrana cloacal, que ya vamos a ver, hacia arriba, y el tope, este hundido, que usted le encuentra en los libros con el nombre de fosita primitiva. Y si hay algo que se hunde, algo se alza. No se ve muy bien en este esquema, en el yo tampoco es que se note mucho, pero esto de aquí está un poquito más alto. Y a eso usted le encuentra con el nombre de nodo primitivo. ¿Ok? Entonces tiene que crearse un hundido en ese epiblasto, se conoce como línea o estría primitiva, que las flechas les dan una idea de para qué sirve. Su rol, su función es permitir que células entren por ese hueco y se muevan. ¿Ok? Esa línea o estría primitiva no crece en todo el embrión. Tiene un inicio, tiene un final. El inicio crece por encimita de la membrana cloacal, hacia arriba, hasta esa fosita primitiva que está rodeada por una elevación conocida como nodo primitivo. Ahora, un ratito su cuadro como ya. ¿Ese nodo primitivo es el nódulo de Hensen? Iba por ahí. Ese nodo primitivo también le conocen como nodo de Hensen, con H. Hensen, H-E-N-S-E-N, Hensen. Ok, entonces, primera línea justo de la tablita esta que le acabo de decir, o de este cuadro que tenemos que revisar. Cuadro 9.1. Voy desde atrás. Resultado, dónde se expresa y qué vía es. Formación de la línea primitiva. O sea, este espacio de aquí. ¿Dónde está ocurriendo? En el dorso del embrión, en el epiblasto. Ahí está ocurriendo. ¿Qué vía es culpable? Usted viene para acá y encuentra tres nombres: WNT, nodal, coordina. Ahora, de esos tres, si hay que escoger uno o ponerle a uno en primer lugar, póngale al nodal. Si hay que de los tres, ponerle a uno en primer lugar, póngale al nodal. Los otros colaboran. ¿Quién o dónde está liberándose este nodal? Ahí es donde entra el nodo de Hensen. Se ha visto que en esa elevación, en ese nodo primitivo, nodo de Hensen, aquí es donde está liberándose ese gen nodal. Ahí se está expresando. Y ese gen nodal parece coordinar este proceso inicial de transformación. ¿Ok? Entonces, primera cosita que tiene que ocurrir en el embrión de 3 semanas, empezando la tercera semana, la formación de esa línea o estría primitiva. Sin ese hueco no migran células. Para que esa línea o estría primitiva crezca entre la membrana cloacal y la fosita primitiva, que está rodeada por el nodo primitivo, se expresan vías de señal. Usted encuentra ahí 3: coordina, nodal y WNT. Si hay que ponerle a una como clave en este proceso, póngale a nodal. Para ¿Ok? formar la línea primitiva. Que se expresa, se libera en el nodo primitivo y ayuda a formar la línea primitiva. Entonces, de esos 3, nodal es el number 1, es el principal. ¿Ok? ¿Hasta ahí algo que me quiera preguntar? Borremos esto de aquí y vámonos al video para ir viendo cómo va a aparecer esta cosa. El nódulo primitivo. La fosita primitiva, de hecho. Ya le vamos a ver en el video. Le vamos al video por ahí. Ya le vamos a ver en el video para que ustedes estén más tranquilos. Ok. Vamos por ahí. Ok. Así terminó el bendito embrión de 2 semanas. Ahí tiene la placa precaudal y todas las estructuras que se ha ido conversando. El autor nos va a poner una perspectiva del disco embrionario de 2 capas. Así terminamos de la segunda semana. ¿Okay? Ustedes van a ver, acá la pantalla, ahí se ve un poco mejor. Van a ver 2 sombras. Ok. Como ven, ha escogido 2 puntos: extremo craneal, extremo caudal. ¿Cómo escogió? Porque por acá apareció la placa precordal. Donde aparezca la placa precordal, esto es cefálico. Punto. Ahí ya no nos ponemos en peleas. Donde aparezca la placa precordal, es desde el extremo cefálico. Por eso es del organizador de la cabeza. La cabeza está arriba. Ok. Las 2 cositas que nos faltaba ver. 2 sombras que ustedes acaban de notar.
la membrana cloacal y la bucofaringe. ¿Ok? La bucofaringe. ¿Ok? Recuerda que estas dos membranas son epiblasto y hipoblasto pegados. Bien pegados. Nada se va a meter en medio. Nada. ¿Qué empiezan a ver ustedes aquí? La sombra. Esta sombra es la línea huestrea primitiva. Aquí se ve apenitas la elevación o la depresión, la fosita primitiva que está en su extremo más cefálico. Y esa línea huestrea primitiva va creciendo hacia la membrana bucofaringea. Trata de encontrarlo. No lo va a hacer. Se va a detener. Línea huestrea primitiva completa. La fosita primitiva ya se quedó acá. Y alrededor de él, el nodo primitivo o nodo de Hensen. ¿Ok? Hasta ahí, eso de aspecto humano no tiene nada. El autor le hace un corte transversal para explicarnos la función de migración celular que tenemos que ver ahora y con eso terminaremos hoy día. Ok, corte transversal. Entiendan en perspectiva. Las dos capas o tejidos están pegados, sino que el autor nos pone un espacio virtual para entender la migración. De ahí, legalmente, estas dos cosas están pegadas. Y conforme entren las células, se van abriendo y separando entre sí. ¿Qué tejidos son? Epiblasto y hipoblasto. Ok. Lo que ven aquí ligeramente hundido es la línea huestrea primitiva. Mire qué células van a viajar. Línea huestrea primitiva, hipoblasto. ¿De qué color eran las células que viajaban? Azules. O sea, ¿quién viajó? El epiblasto se mueve. ¿A dónde viajó? ¿A la mitad, seguro? Las azules se están haciendo amarillas. Entonces, ¿qué está pasando? El epiblasto está reemplazando al hipoblasto original. Ojo, le empieza a reemplazar. Y cuando le reemplaza, ustedes van a encontrar un nombre nuevo aquí. Le reemplazó y el nombre que ahora va a aparecer es, aunque no se lee muy bien por la puerta parte de aquí abajo, endodermo definitivo. Una de las capas embrionarias principales para formar tejidos y órganos. El epiblasto se mueve por la estría primitiva, reemplaza primero al hipoblasto y tenemos el endodermo definitivo. Primer momento de migración. Acabo ahí. Le acabo de decir que tiene que formarse 3 tejidos. La tabla tiene 3 tejidos, 3 colores, el cuadro 9.2. Y hasta aquí sigo teniendo solo 2, azul y amarillo. Entonces tiene que aparecer un tercero por algún lado. Veamos qué pasa ahora. Usted ya se dio cuenta que las células azules tienen el poder de migración. Ya sabe por dónde migran, por la línea huestrea primitiva. Ahora veamos. ¿Dónde migraron ahora sí? Ahora sí se metieron entre ellas, crearon un nuevo tejido, le han pintado de color rojito, a ese llámele mesodermo intraembrionario. ¿Por qué intraembrionario? Porque ya me quedo dentro de los 2 tejidos que tiene este embrión en desarrollo. ¿Cuántas capas tengo ahora sí? 1, 2 y 3. En este momento, ahora sí, ya podemos llamarle disco embrionario trilaminar, 3 capas, o gástrula, como la acabé de decir al principio. Gástrula constituida por 3 tejidos: endodermo definitivo, mesodermo intraembrionario, y este ya no se va a llamar epiblasto, ahora llámele ectodermo. Ahora que ya se ha dado esa migración, los 3 nombres en definitiva: ectodermo, mesodermo intraembrionario y endodermo. Hipoblasto y epiblasto ya se fueron. Recuerden que alguna vez le dije, hay varias estructuras que serán el viaje, no el destino. El hipoblasto estuvo ahí, hizo lo suyo creando la pared del saco vitelino, también nació del epiblasto, pero ahora sí se despidió para no volver. El epiblasto migró y reemplazó al endodermo primitivo, creó el mesodermo intraembrionario, y lo que queda de epiblasto se transforma para convertirse en ectodermo definitivo. Dígame. ¿Qué pasa con las células que salieron, las del hipoblasto? Son reemplazadas, como acabo de ver. ¿Pero dónde van?
chao, simplemente por apoptosis desaparecería. Ya, y con el saco amniótico. Sigue. Acuérdense que el saco amniótico nacía del epiblasto. Los amnioblastos ya se crearon. Nuevos amnioblastos, porque el amnio sí va a crecer, porque el huevo va a aumentar de tamaño, ya no saldrían de epiblasto. Y de los amnioblastos que ya están ahí creados. Ya, y el saco vitelino sigue unido al. Sí, esas uniones no han cambiado. Lo que está cambiando es el tejido que está delimitando a cada estructura. ¿Qué más? Esas células que entraron para formar el Del epiblasto. Conclusión. Por eso en Moore usted encuentra un cuadro bastante particular. En Moore, si usted quiere ojearlo, encuentra un cuadro que dice epiblasto. Y de ese epiblasto salen los tres tejidos. Le pone ectodermo, le pone mesodermo y le pone endodermo definitivo. Porque las células del epiblasto son las de poder migratorio, las que finalmente terminan desplazando a las otras y las que crean las tres capas u hojas de las cuales salen todos nuestros tejidos. ¿Okay? Por eso usted, insisto, si usted gusta, vamos, encuentre en un cuadro en este capítulo que empieza con el término epiblasto y empieza con ese término porque este es el que migra, sus células son las que migran, crean esto y las que quedan se convierten en el ectodermo definitivo. ¿Ok? ¿Algo más? Digamos. ¿Cómo se le llamaba? ¿Las de qué? Disco embrionario trilaminar. Ok, entonces vamos a dejar un ratito esto de aquí, el cuadro 9.1, y hoy día con lo que vamos a terminar es con el cuadro 9.2. Dolor de cabeza mío ya va a ver por qué. Una pregunta, todos son primitivos porque no van a ser los neuronos cerebrales. Esto ya es definitivo. Estos ectodermo, mesodermo y endodermo es lo que usted ve en el cuadro 9.2. De ellos van a salir todas nuestras estructuras corporales. Estos ya son los finales. No recuerdo. Déjenme pasar acá para que ustedes puedan hacer su libro, si no va a poder. Ya, y le tengo acá. Vamos chequeando esta tablita por acá para terminar. Okay. De esta tabla, cuando ya le toque la prueba de esto, cuando ya sea el examen final, donde incluimos esto, mínimo una pregunta, como mínimo. Y en segundo semestre hacemos algunas preguntas en las que siempre caen cuando se hace algo así. ¿De qué capa o tejido embrionario se forma dos puntos? Cuando le digan capa embrionario, tejido embrionario, hoja germinativa, como también está en el capítulo, le están hablando de esto, por favor. Le están hablando de ectodermo, mesodermo y endodermo, de estos. Hay una trampa. Para muchos autores, un tejido que está por ahí es considerada la cuarta capa u hoja o tejido embrionario, por su gran capacidad de migración y por la multitud de estructuras que nacen de él. Señorita García, ¿cuál es la cuarta capa o hoja embrionaria? ¿Cuál era? Ahí adentro está algo que muchos llaman la cuarta capa o hoja embrionaria. Hay otros autores que en sus libros le dedican capítulos solitos a ese tejido. Señorita Kang, ¿se acuerda? ¿Aquí? Simón. Verán. Preste atención en lo que dice ectodermo. Cuando usted ve ectodermo, encuentra una subdivisión. Dice ectodermo de superficie, ¿ok? Será toda esa capa que está creada en este momento, pero hay un punto en la tercera semana, que ya lo revisaremos, en donde una parte de este tejido se vuelve aún más especial. Si dice neuroectodermo, usted ya se imaginará. ¿Neuro a qué suena? O sea, tejido nervioso. El tejido nervioso sale de acá. Primer detalle. Y cuando usted avanza en el cuadro, el que acaba de decir su compañera está aquí. De ese tejido nervioso, de ese neuroectodermo, saldrá esta tal cresta neural que ya revisaremos. A esa cresta neural, insisto, muchos le llaman la cuarta capa o hoja embrionaria.
Y empiezo por ahí para que usted entienda la cantidad de cosas que salen de ese grupo de células. Uno empieza a leer. Verán. Ganglios y nervios, ok. Ganglios y nervios, ok. Pero ¿qué no tiene que ver con tejido nervioso? Médula de la suprarrenal. ¿Alguien sabe dónde queda esa estructura? Encima de los Ya, riñones. arriba de los riñones. Y ustedes estudiarán que tiene una corteza y una médula dentro. La médula suprarrenal tiene cierta función que ya revisarán. Más adelante dice dentina. ¿En dónde encuentra uno ese tejido? En los dientes. ¿Qué tienen los dientes de tejido nervioso? Los nervios que llegan a los dientes, pero nada más. Y la dentina es cierta capa del diente. Oh, avanzan más allá y encuentran otra palabra. Dice melanocito. ¿Alguien sabe qué hace eso? Ah, está en la piel, ¿de acuerdo? ¿Alguien sabe para qué sirve? La melanina es el pigmento de la piel. Todos lo tenemos, en diferentes proporciones y diferentes tonalidades. ¿Qué tiene que ver la célula que produce el pigmento en la piel con tejido nervioso? Nada que ver, biológicamente son muy diferentes. Espérese que se pone peor. Avanza más adelante y dice cartílago. Híjole, ¿ya han visto un tejido cartilaginoso? ¿Qué tiene que ver el tejido cartilaginoso con tejido nervioso? Nada que ver. Dice cartílago de los arcos faringeos. Ok, estos arcos faringeos los revisaremos brevemente según los estudian con detalle. Son unas estructuras que están acá arriba, a los lados de la faringe primitiva, y ayudan a formar estructuras del rostro. Ya las estudiaremos en su futuro. Y acá encontró lo otro. ¿Qué tiene que ver el tejido nervioso con el hueso? Y aquí empieza mi dolor de cabeza. Si usted espera que en una prueba diga los huesos de la cara, de qué tejido o capa se forman, que la respuesta sea cresta neural, soñar no cuesta nada. Lo más probable, lo que va a ocurrir, es que usted encuentre nombres de huesos. Tanta dosis tóxica de huesos que estudian en anatomía debe servir para algo. ¿Cuáles son los huesos de la cara? Ya. Hay opciones, ¿no es cierto? Entonces de repente, los huesos o el hueso fulano de tal, alguno de estos de la cara, ¿de qué capa tejido se forma? Se por poner maxilar, mandíbula o alguno de estos. Cri, cri. Es que en donde decía, la madre dice huesos de la cara. ¿Cuál es el drama? ¿Saben los nombres de los huesos de la cara? Sí, supongo que sí. Pero entonces, la respuesta sería cresta neural o esto. Lo más probable que usted va a encontrar ectodermo hacia secas, cresta neural, mesodermo y endodermo. Las 4 viejas confiables les digo yo. Si usted encuentra eso, Cresta neural. por Dios, o sea, es cresta neural. Pero si no, sería ectodermo. Difícilmente no estaría cresta neural, difícilmente no estaría. Después avanzan, y ojo, un adelanto del capítulo final que tenemos que ver con ustedes. Tiene que ver con ciertos tejidos del corazón. Las compañeras en su momento en cardio nos darán algunos recorderis de la formación cardíaca. Aprovechemos, ¿no? Señorita García, ¿en qué parte del corazón entre las células de la cresta neural? Sí, ¿en qué proceso de formación? Ahí hay una pista. Tracto de salida del corazón. Para ustedes eso ya no es un término desconocido. En el tabique, cuando estemos viendo corazón, una palabra que usaremos bastante es tabique. Ya van a ver, tabique o septo. En un tabique por ahí en el corazón, sí, un tabique que hay en el corazón, esas células son vitales. Ya pues, nacen del ectodermo. De ese ectodermo se especializa en uno que ayuda a formar el tejido nervioso. De ahí saldrá esa cresta neural. Y si ven la cantidad de estructuras que salen de esa cresta neural, bien diversas, cartílago, hueso, células de pigmento, tejido cardíaco. Sí hay algunos ganglios que sí son tejido nervioso, pero las otras no lo son. Entonces, por esta diversidad, a este le consideran la cuarta capa o tejido embrionario, por su gran capacidad de migración y la gran multitud de tejidos que forman. O sea, esto es como un polvito aparte. Un polvito aparte. Ok.
No sé si funciona del todo, creo que es así, puedo estar equivocado. Ibarra y Aguacocha. Algo así. Claro, o sea, Ibarra está aquí y Aguacocha está un chance más allá y casi el equipo es independiente, ¿no? Tienes que pagar hasta para entrar. ¿Sí o qué? Ahí hay peaje para entrar a la laguna, ¿no es cierto? Y hay que dar una media vuelta para llegar a la zona donde se puede comer y ahí estaría. ¿Sí o qué? Los que son de ahí conocen. ¿Dónde te cobran peaje para entrar a Ibarra? El peaje es antes de llegar a Ocavaro, si no me equivoco. Y es la Panamericana, pero en Yaguarcocha es peaje para entrar a Yaguarcocha. Peaje de Calcali. Ahorita aparte y está ahí. Ok. Arriba, sufro con 2 o 3 cosas por lo mismo. Ya. Ectodermo de superficie. Epidermis, cabello, alias. Cabello, alias. Es lo mismo decir cabello o pelo. ¿Cuál es la diferencia? Individual, grupal. Cabello. Ok, ¿el cabello es qué? ¿Y los pelos? ¿Por dentro? Cabello, varios, pelo uno. Cabello de la cabeza y el pelo. ¿Se llama folículo piloso, sí o no? Sí. ¿Y ahí qué sale del folículo piloso? Pelo, ya. O sea, ¿Se llama folículo piloso, sí o qué? cabello mucho, Y hay pelo uno. tipos de pelo. Es otra historia por ahí. Por esa cosa sufro. ¿De dónde se forman los pelos de la cabeza? Puta, yo no les decía pelo, ¿no? Ya, pues, o sea, dice cabello. Y por esa vaina, tremendo drama. Uñas no es nada del otro mundo. ¿Qué glándulas hay en la piel? ¿De qué campo tejido embrionario se forman las glándulas sebáceas? Ya, pero como no dice sebáceas en la tabla, ¿tienen histología? Sí. Y entonces, Ah, cuando dice y mamarias, ¿a qué se referirá? Las glándulas mamarias. Ya, pues, o sea, glándulas mamarias, por Dios. Aunque no lo crea, cuando estemos en segundo nos toca estudiar eso. En la 4ª edición hay un capítulo solito destinado al desarrollo de glándula mamaria, por si acaso. Lo que le voy a decir le va a sonar loco, en segundo va a entender mejor. Se consideran a la glándula mamaria una glándula sudorípara súper especializada. ¿Qué? Sí, ya, en segundo conversamos, ahorita no. Ya, pero está ahí. Hipófisis anterior, otro nombre. ¿De dónde se forma la dermihipófisis? Del ectodermo. Pero Doc, es que en ninguna parte dice dermihipófisis. Ay, Dios mío. O sea, pero si en el capítulo de formación de gametos, de fito reproductor, dice adenihipófisis, me dijeron dónde queda, me hablaron de la silla turca. Llegan al otro examen y les preguntan, ¿de dónde se forma la adenihipófisis? Y dicen que nunca la han oído. Esmalte dental ni a dónde perderse. ¿En dónde han caído? Y eso sí lo he visto en más de una ocasión. Oído interno. Hijo de madre, ¿qué estructuras hay en el oído interno? No tienes que haber acabado anatomía para enumerar las cosas que están ahí. Otra cosa es el detalle que tiene que pero el oído tiene 3 partes. martillo, yunque, estrío, tímpano. ¿El externo tiene? Ya, la oreja. ¿Y qué más? El caracolillo. Eso es en oído medio, los huesecillos del oído. ¿Qué está en el oído interno del oído? No, peor, eso está entre oído externo y medio. ¿Ven por qué digo que deben pedir reembolso a los colegios? Sí, a mí en 4º curso ya me daban rubios. Así que haber estudiado eso 4º, 5º y 6º era llegar acá a pasar tranquilo primer año. En serio. Ya segundo era un reto. ¿Qué estructuras están en el oído interno? La auditiva y la del equilibrio, que se llaman la cóclea y el aparato vestibular. Dígale. Si la de abajo es similar,
Del ectodermo de superficie se forma el lente. Este no es. Anatómicamente, ¿dónde está el lente? En el Dentro del ojo, Simón. También llamado. cristalino. ¿De dónde se forma el cristalino? Todos así como que. ¿Dónde dice cristalino? El otro nombre de la lente. Punto. La misma vaina. Por eso me detuve aquí. Ya tantas caídas bobadas. Toca medio hilo. En este cuadro, que también se mantiene en la cuarta edición, creo que hay una cosa que no ayuda mucho, sino más bien confunde. Esto de aquí no debería estar, en mi opinión, porque dice mesodermo de la cabeza. A ver, honestamente, ya lo revisaremos, es parte de tercera semana. Mesodermo intraembrionario hay 4. Lo vamos a revisar en la siguiente clase. Un mesodermo axial, que no está aquí, paraxial, intermedio y lateral. Solo son esos, no hay más. Nos ponen mesodermo de la cabeza y eso trae un problema. El tejido de la cabeza, como revisaremos en un segundo, es una mezcla. Llegan tejidos de algunos de esos sitios y se combinan acá arriba, según la estructura que tienen que formar. Entonces, esto de aquí arriba, en lugar de ayudar, confunde. Porque si se bajan un poquito, incluso ahí hay que hacer una corrección, lo veremos en OSI, si ustedes compañeras lo recordarán. Vemos un dibujo del desarrollo del cráneo, en donde al cráneo le pintamos de 2 colores. ¿Qué 2 colores? Azul y rojo. Aquí la otra cosa. No siempre se cumplen los libros, pero este código de colores casi siempre se mantiene. Cuando en un dibujo uno encuentra algo pintado de azul, casi siempre es derivado ectodérmico. Casi siempre se mantiene ese código de colores. Hay algunas excepciones de los dibujos. Iremos chequeando. Si usted encuentra pintado algo de rojo, de tonalidad de rojo, rosado por ahí, casi siempre es un derivado de mesodermo. Si usted encuentra algo pintado de amarillo, diferentes tonos, casi siempre es algo derivado de endodermo. Eso es algo que se mantiene casi siempre en los capítulos que vienen. Huesos, músculo, digestivo, corazón, etc. No siempre pasa. Lo iremos chequeando poco a poco. Pero en su gran mayoría este código de color se cumple. ¿Por qué hay que corregir algo ahí donde dice mesodermo paraxial, excepto el del cráneo, esqueleto, excepto el del cráneo? Porque es falso. Si ustedes recuerdan, que estudiamos huesos y empezamos obviamente cráneo y vamos bajando así como ustedes aprenden en anatomía, al cráneo le vamos a haber pintado de 2 colores, azul y rojo, porque hay ciertos huesos que sí vienen de este mesodermo paraxial, se lo voy a mostrar, y hay huesos que vienen de esto de acá, concretamente de la cresta neural. Aprenderemos 2 términos, viscerocráneo, neurocráneo, y vamos a ver que del uno es de un tejido y el otro es del otro tejido. Veremos la base del cráneo, donde hay ciertos huesos. Ustedes ya deben haber estudiado estas alturas del fútbol. Ok, entonces estos huesos de la base del cráneo son azules, nacen de cresta neural. Estos son rojitos, nacen de mesodermo paraxial. Tengo que aclarar eso poco a poquito. Ok, bajan dermis, tejido conductivo. Esto es piel. Músculo esquelético de la cabeza, tronco y extremidades. ¿Qué más podrían hacer? Dice músculo esquelético. El músculo esquelético de las extremidades nace del mesodermo paraxial. Similar a huesos de la cara. ¿Qué nos podría pasar? Nos ponen los nombres de músculos, ¿no es cierto? ¿De dónde se forma el bíceps y el tríceps? ¿Son músculos de las extremidades? Sí. ¿Y cuál es el tronco? Ninguno, ¿no es cierto? ¿Por qué se jalan esas preguntas? Dura metódica. Músculos de la cabeza. ¿De dónde se forma el masétero y el temporal? ¿Son músculos de acá arriba? Ya, ¿cuál es el nombre? ¿No es cierto que hay que saber los nombres de esos músculos? ¿Para qué estudiaron anatomía? Es el plano básico, es el mapa corporal. O sea, sin eso estamos jodidos. En el ser humano no funciona con Waze. O sea, uno tiene que saber que aquí está esto, aquí está este otro. No pones, ¿cómo llegar a la facultad de medicina PIN? No, ¿cómo llego al hígado? Uno tiene que saber dónde está, para que no me digan que el hígado está a la izquierda.
Queda pensando la conversación. Me pasa en segundo. Caré digestivo llorando, no se imagina cuándo. La anatomía digestiva es un talón de Aquiles tenaz. Bajan, lo digo ahora, y se acordará de mí si nos topamos en segundo en el paralelo que escoja. Dice mesodermo intermedio, y solo encuentran una frase. Así que este va a quedar en el olvido hasta segundo, cuando estudiemos sistema urogenital. Ahorita no vamos a hablar casi nada de esto, pero que sí me puede pasar, ya ha pasado. Órganos del sistema urogenital. Vejiga, uretra, qué raro, faltan los principales. Riñones. Dice urogenital, o sea, solo vejiga, ¿qué falta? ¿Qué de genital? O sea, ni una. Ovario, testículo. La vejiga es cosa curiosa. No cumple toda esta condición de nacer de aquí. Está más por acá, ¿verdad? De aquí. Los riñones sí. ¿Qué campo tejido embrionario forma los riñones? Mesodermo. Y si está intermedio. ¿Qué campo tejido embrionario ayuda a formar las gónadas? Testículo ovario. Ayuda a formar testículo ovario. Lo veremos en segundo, con más detalle. ¿Ok? Dice urogenital. Me ponen un órgano urogenital y me mataron. Me pusieron riñones, game over. Me pusieron testículo, game over. ¿No entiendo por qué? El lateral, lo veremos en este capítulo, se divide en dos: somático y esplácnico, similar al extraembrionario que acabamos de ver. Y empiezan a aparecer ciertos nombres. Músculos de las vísceras. ¿Qué es una víscera? Los intestinos. Todas, pero el hígado puede ser. Puede ser otra. Intestinos. Bien, en este país comemos y nos gusta. A mí, al menos desde guagua, me encanta. Tripamishki. Los chinchulines. Entonces era tripamishki. Las fritutas. Si alguien es de la sierra y no le gusta eso, no es de la sierra. Como alguien de la costa que no le pegue mucho el pescado, como que no es de la costa. ¿De qué campo tejido embrionario se forma el músculo liso de los intestinos? También ponen músculo liso de los intestinos. ¿No es cierto? Mesodermo. Y si está, lateral. Pero es que no, en ninguna parte dice el intestino. ¿Las tripas no son parte de las vísceras? Digo, no sé, supongo. Y así han caído. Corazón no hay mucho donde pelear. Serosas. Pleura, recuerden que hay dos: visceral parietal. Pericardio, recuerden que hay dos: visceral parietal. Peritoneo, recuerden que hay dos: visceral parietal. Hablaremos un poquito de eso. Después, corteza suprarrenal, ya esa glándula que ya se ha mencionado un poquito. Y por último, para acabar hoy día, endodermo. Verán que dicen epitelio y glándulas. Epitelio y glándulas, epitelio y glándulas. Lo voy a decir ahora, en segundos, si nos topamos, espero no tener ese karma otra vez. Es lo mismo epitelio que mucosa. No. ¿Cuál es la diferencia? Es como ganas de pedir una cosa, un tipo de... ¿Qué es qué? Miren, el vino que esto es de las introducciones de esto. Ya estamos un mediquico, ya no hay excusa. La compañera de Berry va a estar prefirió de corticarse por lo que acabo de decir. ¿Ya vieron esa noticia? Puede ser considerado un epitelio de revestimiento. ¿Hay alguna relación entre el epitelio y la mucosa? Sí, ¿cuál? Es lo mismo. Entonces, tienen un serio conflicto con poder explicar las cosas. Y eso tiene que mejorarlo. Vea, a un ser humano en el futuro usted va a tener que hacer entender por qué si fue así tu corazón, por qué fue así la pierna, y le entienda y acepta el tratamiento que usted propone. Tienen que aprender a convencer. Esa es la habilidad innata que debe tener en esta profesión, la que la IA todavía no tiene, entre comillas, pero le hacen más caso que a usted. No puede ser que un puerco bot tenga más poder de convencimiento que usted. No, es que la IA dijo que tengo que hacer tal cosa. Toma el soquete, muerto. Quien en vida fue
La mitad de recomendaciones de la IA son potencialmente erradas y el 20% es letal. Así que hay que empezar, ¿no? Hay que empezar a explicar, porque necesito hacer entender a otra persona, porque necesito que entienda con palabras que comprendan. Y pues, acá está haciendo intentos, pero se le traba, ayúdenme. Ya, lectura. La mucosa es secreción. Las mucosas producen secreción con sus glándulas de otra historia. ¿No es cierto? Ya, entonces, ¿qué tienen que ver mucosa y epitelios? Háganle. Ya para acabar. Me encuentro con una bebida que El compañero de verde que está ofreciéndose con las dos manos. Explíquele. ¿Que hay una tal lámina propia en las mucosas? Simón, ya. ¿Qué más? Hay glándulas, ya. ¿Qué más? Y las musculares mucosas. Está acabándose todo. ¿Qué dice? Yo no me acabo de explicar. No todo cambio es para bien. Aprendan ese detalle. Así como no todo ser brillante es bueno, porque hay gente brillante que realmente es malo y se ha confirmado, ¿verdad? Ya ven mi vida. Acabo de ver una cosa que en el caso de mi boba, que ya me mandaron la lista de útiles, me dice, ok, nos hemos dado cuenta que hicimos algo mal. Perdón, tu generación creció así. Le están pidiendo diccionarios de los estándares para que empiece a llevar desde el tercero de básico. Yo así. Se está volviendo a la antigua, están pidiendo otra vez cuadernitos, o sea, como, pero ¿cómo no? Y me quedo pensando, los suecos, los noruegos, los países europeos del primer mundo están volviendo a eso y dejando atrás al mínimo las pantallas, la red y demás. Se dieron cuenta 20 años después que no es el camino. Me quedé. ¿Para qué eran los diccionarios? Cuando uno tenía clases, revisar la palabra, saber qué era y explicarlo. Si usted no hizo ese ejercicio, ya en el colegio el nivel Dios era descomponer la estructura semántica del concepto mesa, por ejemplo. El profe de lógica y ética decía, el concepto es mesa. Ahora descompongamos sus componentes para crear su definición. Ese era el nivel experto. ¿Llegaron a eso? Ya. Eso sí, mis profes de colegio. En quinto curso. Hay que revisar algunas cosas de esto. Creo que era dos. Tienen que traer la próxima aclarada. Bien bonito esto de explicar mucosa. Porque cuando estamos en el semestre 2, si hacen algunas